Ya estamos en vivo. Bueno, moderador, No, yo, ¿por qué moderador? Entonces son vivos. Bueno, vamos a hacerlo Vamos a poner a Miguel en el medio porque tiene barba y pelo largo. Ahora vamos a poner a Miguel en el medio porque es el que puede hablar. Exacto. Exactamente. Correcto. Eso es lo mejor de la conversa. Necesitamos algo para las moscas. Vos propones el Vamos allá. Son parte de, Eso es natural, las moscas son parte del Son parte proceso. de la naturalidad. Ajá. Ahora sí. Vamos entonces con los saludos y la presentación. Correcto. Mira, ¿están seguros de hacer el... Sí. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡YouTube! No, ese es Brixie. No, por favor. No Y lo lo peor es que hagamos. todo lo que estáis diciendo se está grabando y lo van a ver. Yo sé, No. mejor. No lo hagamos, ¿viste? O sea, seamos más naturales. Pero hay que ser cordiales. Hay que Bueno, buscar yo la voy a forma hacer lo de. siguiente. Tenemos que tener una presentación. Pero eso se puede hacer con la edición, que uno hace una presentación todo, y después entonces empieza todo el La habladero. tertulia. También La puede ser. tertulia. Que nos Yo había hace pensado. Es un conocimiento, exactamente. Eso se le llama, ¿sabes cómo se Me llama parece. eso? Pararse sobre los hombros de gigantes. Nosotros hoy lo estamos haciendo. ¿Cómo? Nosotros estamos encima del conocimiento de los que antes de nosotros estuvieron. Exactamente. Ejemplo, yo me baso muchas de las cosas en función de uno de mis maestros que fue Edward Bagley, pero no es el único. Hay varios maestros que yo tuve que influyeron mucho. Por lo menos un maestro que tuve, que él no supo nunca que fue mi maestro, pero que lo fue, Abraham Laboriel. ¿Por qué? Porque hubo una época de mi vida en la que todas las canciones que yo oía que donde estaba yo las sacaba y todos los arreglos y lo que más podía. Entonces, indirectamente fue un profesor. Directamente tengo a Edward Bagley, a Hendrik González, que tengo mucho que agradecerle. También está, en menor medida, pero vi unas clasecitas con el Miguel González, el profesor Miguel González. Miguel González. ¿Sabes quién es el bajista de...? Él tiene un grupo que se llama La Cuadra Venezolana. Miguel Sí. González, bueno, Ahí se lo vamos a compartir, no se preocupe. Exacto. se lo vamos a poner. Miguel González es un bajista que en la actualidad está en Estados Unidos. Es un concertista del bajo. Al único que yo le he visto tocando a Natalia en el bajo. Bajo de 6 cuartas. Lo hace. De hecho, yo le estuve sacando un tiempo, lo que es que ya no me acuerdo. Bueno, ya que estamos hablando lo del podcast y no hemos dado el saludo. Y ya hemos dado el saludo todavía. Bueno, así pasa. Estamos aprendiendo y es Aprendiendo. importante y creo que es el propósito de esto, que a través de lo que, la poca experiencia que podamos tener algunos, por la mucha experiencia que tengan otros, podamos compartir de alguna manera información valiosa. Sí, vos estabas hablando de los maestros, pero yo cuento con la bendición de tener a mi maestro al lado. Yo tengo 15 años. Hay mucho que hay que 30. lograr. 30 años 30 tocando años. bajo. Tenéis más años tocando, bueno, 31. casi tocando bajo que yo de vida. Porque empecé a los 15 y tengo 26. No me hagan esto. Yo tengo Pero ya 30 diste la edad, años. qué fácil diste la edad, chamo. No es un secreto. No, estamos chavitos, los que estamos ahora menores de 20 años, ¿verdad? Exacto. De 20 años tocando el bajo, obviamente. No, pero sí es una bendición tener a Jorge con nosotros, tener a Engiber, con nosotros me refiero aquí en Maracaibo, que son personas que todavía están acá y todavía creen en lo que Dios puede hacer a través de su talento, pues. Ellos, por cierto, están a la orden, están dando clases, son excelentes profesores. Miguel también, por cierto. También de vez en cuando, claro. que Ellos sí. son mejores. Claro que sí. Bueno, queremos hacer un podcast de bajistas para bajistas y todos los demás. Para bajistas. Y principalmente cristianos, pero si no son cristianos también los recibimos. Porque la idea es que aprendamos tips, cosas, experiencias, clases pequeñas, lo que sea que podamos compartir y que podamos seguir en esto de crecer. Porque el día que uno deja de crecer es el momento en que se va a destabilizar. Eso es correcto. Mientras tanto tenemos que crecer. No importa si tengo 80 años, yo aprendo de todo el mundo. Eso es correcto. Mantener un corazón enseñable. Eso es algo curioso cuando le pedí clases a Jorge hace como unos 20 años atrás. Y él me dijo, yo no te voy a dar clase, vení para que estudiemos. Y yo decía, pero yo tengo 8 meses tocando el bajo, ¿qué le puedo enseñar yo a ese monstruo? Él me decía, no, vení, porque compartiendo, y eso lo entendí muchos años después cuando me tocó. Uno compartiendo, este hermano está haciendo esto, yo no lo hago de esa manera, pero veo que funciona también, inclusive es más cómodo, o cualquier otra cosa que trae la otra persona nos puede servir mientras mantengamos un corazón enseñable y queremos aprender. ¿Cómo te ha pasado, Dani? Totalmente. Sí me ha pasado muchísimo. De por sí yo nunca tuve un profesor de bajo fijo. O sea, yo comencé tocando bajo en la iglesia. Un día llegó el pastor con las baquetas, una guitarra y un bajo. Y habíamos 3 en la primera fila y nos dijo, vos vas a tocar guitarra, vos vas a tocar bajo, y al otro le dio las baquetas.
Y así comenzamos. Así comenzamos a darle a todo esto. Está interesante eso. Te quería preguntar, porque así empezaste. ¿Cómo empezaste vos, Miguel? Yo en el bajo. Bueno, yo comencé hubo un festival de nuevas bandas aquí en la ciudad de Maracay, en Venezuela. Y era organizado por los liceos y las secundarias de la ciudad. Eran los que iban a participar. Cada secundaria tenía que postular un camión del agua, ya llegó. Y no había bajista en el grupo. Ya a mí me gustaba la guitarra desde pequeño, tenía como unos 3 años tocando guitarra. Señor la reprende. Por cierto, quiero hacer énfasis que la guitarra para mí es igual que el reggaetón, eso es del diablo. El único instrumento bueno que existe es este. Vuelvo a preguntar al profe por un piano y él te dice, eso es un bajo de 88 T. Correcto. Le pregunté por una guitarra y te dice, es un RI. Un bajo de 6 cuerdas es lo que más puedo aceptar, pero el resto eso es del diablo. Y los únicos guitarristas que yo conozco deberían ser bajistas, para que vean lo que es. Bueno, entonces ya el puesto de guitarrista estaba ocupado en esa agrupación y me tocó agarrar. Te estaba guiando por el buen camino. El Señor me estaba llevando al camino el camino de la verdad. Y bueno, de ahí siempre tuve la bendición de estar en iglesias cristianas y siempre estaba uno muy activo todos los domingos. Y normalmente los bajistas éramos escasos. Ahora, gracias al Señor, creo que ya se niveló la cosa, ¿no? Hay bastante bajistas, ya las personas tienen un interés diferente. Antes era tal vez no era tan interesante para todos el bajo. Siempre ha sido la guitarra o el piano lo que llama más la atención. O la batería. O la máquina. Todos quieren ser bateristas, no, yo no. No te gusta la batería. Yo les voy a reconocer por qué va mi asunto con la guitarra. Cuando yo llegué, que empecé con el instrumento, les voy a contar, no les voy a decir el año. Yo empiezo porque en mi iglesia había una necesidad. Habían los instrumentos y no habían los músicos. Y se presentó en las clases. Y llego y entro veo en la carpeta con los inscritos en batería y habían 200. Estoy exagerando, ¿no? Habían muchos. En piano habían menos. En piano habían menos, pero habían. En guitarra habían el doble que en batería. Yo vi en la lista del bajo había uno solo. Y yo dije, ¿aquí es? Aquí es porque aquí tengo el 50% de oportunidades de ministrar en la iglesia. Y saben que me inscribí. Y el muchacho, el otro, duró 3 meses. Así que el 100% de las veces tocaba yo. También les voy a reconocer, yo sí tenía una guitarra y hacía mis acordes. Ay, papá. Había algo, bueno, tengo que reconocer mi pecado. Pero fuiste libre. Sí, el Señor me liberó, Él me trajo al camino de la luz y la verdad. Les voy a decir algo, la Biblia les dice que el camino ancho entran muchos. Guitarristas, bateristas, he dicho. Pero el camino de la verdad, el camino recto, somos pocos los escogidos. Exactamente. Donde entramos los bajistas, en ese camino sencillo en el cual el Señor nos lleva a toda verdad. Amén. Entonces, hay un capítulo donde yo voy a sacar la guitarra. Que va a ser. Va a haber un capítulo. Bueno, ese día no vengo. Porque la guitarra es el diablo, mi hermano. Pero ¿cómo arrancaste? Entonces fue así. Yo arranqué así directo con el bajo y directo tocando. Ya a los 2 meses yo estaba tocando y hacía. Recuerdo la primera canción que toqué, que era una canción, me acuerdo que estaba en mí y yo la tuve que tocar en 2 porque no sabía tocar si no era en 2. Era el que decía. Pues se me va a olvidar. Recuérdame tu fidelidad. Tu fidelidad, esa es. Y empiezo. Tu fidelidad tiene un giro extendido y yo nada más hacía 3 notas. Tu fidelidad es grande. Esa no la hacía. Tu fidelidad incomparable. Y esa primera vez que me tocó ministrar, las manos me temblaban y yo estaba así, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo no pude disfrutar ministración, nada. ¿Cómo iba a disfrutar si estaba demasiado asustado? Eso fue lo que hizo tu fidelidad. Pero saben que eso me marcó y me hizo saber que esto era algo que Dios me había dado, un talento. Yo tengo un primo, un músico, que él toda la vida me apoyó y yo siempre le dije que no y que no. Bueno, yo pude decir que no, pero mi primo no me pudo meter, pero el que me metió en los carriles fue Papá Dios. Bueno. Y le doy gracias a Dios, ya tengo 31 años de eso. No saquen cuentas, por favor. El profe, lo bueno es que él no se ve, yo a veces me veo más viejo que el profe. ¿Y este pavito? Ay, no. Pavito tiene más trasnocho que nosotros 2 juntos, pero no se le nota. Yo me trasnocho un día, envejezco 10 años más o menos. No, de verdad que es una bendición poder, y creo que es una recomendación válida, ¿no? Traten de buscar integrarse en una iglesia. Hay muchas ventajas, ¿no? A nivel musical, ni hablar de las ventajas espirituales, pero a lo que nos corresponde hablar de música, se tocan tantos géneros dentro de la iglesia
Y seguido. Y exacto, y es la continuidad, ¿no? Continuidad. Antes, por ejemplo, yo estuve en una iglesia donde hacían actividades los lunes, los miércoles, los viernes teníamos ensayo, el sábado otra actividad, el domingo otra actividad. Entonces, está uno constantemente, es una forma de mantenerse activo en el instrumento. Y se tocan tantos géneros, sí, de crecer, se tocan tantos géneros, y de algo que me llama la atención, que tal vez se ha venido perdiendo, ¿no? Por muchas razones, que es la química que se crea con el resto de los compañeros. El tener como bajista, tener un baterista presente es algo súper importante. De hecho, los bajistas, bueno, voy a hablar mucho más de eso. Tener un baterista al lado con el quien casarse musicalmente hablando, con el quien estudiar es vital. Tener una referencia armónica, un piano, una guitarra al lado también es algo que nos ayuda a desarrollarnos bastante. A mí me pasó el tema de, yo toco un poquito de guitarra y un poquito de piano también, por la misma necesidad. En la iglesia no estaba completa la banda. Entonces esta semana o esta temporada vamos a estar sin pianista. Exacto. Y era muy difícil bajo y batería tocando Renuévame. A puro bajo y batería no iba a sonar bien. Entonces bueno, había tenido clases de piano de pequeño, fue el primer instrumento con el que comencé y me tocó agarrar el piano. Y con la guitarra me pasó igual, normalmente llegaba al lugar que llegaba o lo que sea, el proyecto que estuviéramos armando, ya estaba el bajista y yo siempre estaba unos escalones mucho más abajo, pues como para hacer el trabajo, ya estaba el bajista. Y bueno, tenía la guitarra, conocí un poquitico de la guitarra, bueno, vamos a hacer la guitarra también. O sea, que a mí me pasó que siempre me llamó la atención el bajo, pero no tenía oportunidades porque había un bajista que era muy bueno en la iglesia y yo tenía 11, 12 añitos apenas. Y recuerdo que yo tenía un 4, que fue mi primer instrumento, comencé a tocar el 4. Recuerdo que yo iba a casa de una tía y uno de mis primos tenía un 4 guindado, él era músico también. Entonces no me dejaban tocar el 4 porque se podía caer, se podía romper, yo estaba muy pequeño. Entonces yo venía y empezaba a rasguear el 4 y cuando venía alguien yo salía corriendo y me metía debajo de la cama. A lo que se iban volvía a hacer ruido. Entonces mi papá al ver eso me compró un 4. Entonces yo veía que el bajista de la iglesia, yo veía que él golpeaba la cuerda y jalaba. Y la golpeaba y la jalaba, la golpeaba. Y eso me gustaba, o sea, me gustaba el sonido y lo que hacía. Entonces yo me ponía a darle en el 4 y rompí cuerdas que ni se imaginan. Pobre 4. Y era tu iniciación en el camino. Llevando palazos el 4. Hasta que llegó el momento en que el bajista de la iglesia me dice, pero vas a aprender, ¿verdad? Y sí, el pastor me dijo que tenía que aprender a tocar bajo. Ya no puedo seguir rompiendo 4. Exacto. Entonces él me dijo, bueno, te voy a prestar el bajo, muéstrame qué sabes hacer. Y resulta que yo lo primero que hice fue un slap en do mayor. Cuando él me vio, dijo, ¿pero qué? ¿Cómo es esto? ni sabía que había roto como 20 cuerdas del pobre 4. Tenía ya dominada la técnica del 4. Y de ahí el resto es historia. Pero vos también cantáis, ¿no? También. Sí. Es una ventaja también. Y vos también soy multiinstrumentista. Yo te he visto al piano también haciendo un... Y echa un palazo también. Eso es una de las cosas que, óiganme, eso es una de las cosas que como músico de iglesia te va a tocar por obligación ser multiinstrumentista. Sí. Porque siempre va a llegar el día que va a faltar uno. Y siempre el que está es el que lo pone. Recientemente he tenido que en mi iglesia ser baterista, he tenido que ser pianista. Los muchachos saben porque yo subo en mis estados lo que sea que estoy ministrando esa semana. Y de hecho en mi iglesia no estoy tocando el bajo porque el único instrumentista que tengo ahorita ya es un muchacho al que yo le enseño a tocar el bajo. Entonces no lo toco allá. Error, pero bueno. Error. Digo error porque a mí lo que me gusta es esto, tocar esto, me gusta ministrar con esto porque cuando yo adoro a Dios con el bajo me puedo concentrar porque lo sé tocar. En cambio con el piano no me concentro porque como tengo que estar pensando en las posiciones y con la batería menos porque estoy pensando en no salirme del tiempo. Es una locura. Pero bueno, siempre para la gloria de Dios y al final no sé si se mete en el espíritu de adoración. Claro. Hay algo que me llama a mí la atención también que creo que es una ventaja de experimentar con varios instrumentos y es que normalmente los directores de bandas son bajistas. Sí. Eso me llama mucho la atención. Se da mucho. Grandes, no sé, la banda de Luis Miguel. Sí. La banda de mi época de Gloria Estefan, el director del bajista, Jorge Casas, se llama él. ¿Qué otros grupos que yo sepa que el director es el bajista? Hay unos cuantos. Hay un grupo norteamericano que se llama Snarky Puppy, que el dueño, director y todo, el dueño de los bates, la pelota, los guantes, el bajista, que
que se llama Michael Lee. Y él trabaja con un señorito de esto, un Precision Bass de 4 cuerdas. En otra oportunidad, en otro de nuestros podcasts, hablaremos específicamente de los instrumentos y de qué sonido podemos obtener. Porque en este de hoy queremos presentarnos, que conozcan. Sí. Nuestro hermano de nivel es un cantante excepcional con un talento que Dios le dio para adorarle. El bajo lo hace muy bien, pero canta como los ángeles y lo felicito, mi hermano. Orgulloso de ti. Por eso Miguel, que él no es solo un multiinstrumentista, él aparte es todero, pero de los buenos. De los muy buenos. Porque hay gente que dice que hace de todo y lo hace mal. Exacto. El señor, por cierto, valga la publicidad, si tenemos un instrumento cerca de Maracaibo, San Francisco, este es el hombre que nos los pone a tono. Publicidad. Publicidad. El señor los pone a sonar. Bellísimo. Como es, los alinea, los pone el setup, electrónica, armonizado, todo lo que termine out. Todo, y lo hace excelente. Yo lo único que hago es tocar. Gracias, profe, gracias. Más nada. Entonces yo no sé cantar. De hecho en la iglesia no me dejan porque supuestamente rompo los vidrios. O los micrófonos. Claro, pero pasa entonces, como a mí me ponían, pero era para espantar a los demonios. Aquí no entren los demonios, aquí no hay demonios en todo el sector, ¿no? Miguel canta, tratamos de que él cante una vez a la semana para bueno, en la casa no me dejan cantar tampoco, aunque pudieran cantar las cucarachas. Pero tocar el bajo sí lo hago. Y creo que lo hago en un nivel de principiante avanzado, aunque ellos digan que no. Él y su humildad que a veces. Mis hermanos, y eso es importante, eso que Miguel acaba de decir, porque la humildad tiene que ver con el hecho de tener un corazón enseñable. Y una de las cosas que óigame, esta no es la primera reunión que nosotros tenemos, pero es la primera que grabamos. Y una de las cosas que yo he aprendido increíblemente de estos dos señores que me llaman profesor, pero que yo soy su alumno, para que sepan. Porque mientras uno tenga un corazón enseñable, uno siempre va a crecer. El día que ya yo crea que Miguel no me puede enseñar nada, ese día perdí, me morí. El día que crea que Eniver no me puede enseñar nada, ya no sirvo como músico, aunque toque bien. Porque el crecimiento de un músico es toda la vida. Sí, toda solo la vida. termina su carrera. Sí, sí. Siempre hay algo nuevo. Bueno, me está pasando con el worship, el género worship. Que me ha tocado. Vamos a tocar ese tema. No. Yo quiero que la gente nos ame. Vamos a hablar de eso, pero bueno, sí, porque por lo visto vamos. Es que la polémica vende, la polémica vende. No. Haremos un podcast dedicado al worship y a lo que creemos de eso. Mucho más adelante. Sin ser polémico. 2 años. No seamos polémicos. Ser polémico. Pero en el tema de aprender, porque el mundo da muchas vueltas. Y me ha tocado, de hecho, últimamente estoy experimentando con algunos efectos y algunas cosas, porque tal vez en temas de ejecución no te exigen mucho, ese tipo de, hay géneros pues que no te exigen mucho, pero ya se habla de otra cosa, de un sonido, una interacción diferente, que es lo que tal vez más tiene el worship. Entonces, si toca, cuando uno cree que se la sabe todo, está eliminado. Y creo que hemos pasado por ahí, es parte del crecimiento. A veces llega un punto que uno dice, pero ya yo, merengue, he tocado merengue, salsa, he tocado salsa, esto he tocado lo otro, y uno cree ya, pero no, siempre hay algo nuevo que aprender, y es bueno mantenernos abiertos a eso. Es una parte importante de mantenernos actuales también, porque uno no se hace más joven con cada día que pasa. Exacto. ¿Qué te ha tocado nuevo? ¿Qué te ha tocado aprender? Realmente reggaetón. Reggaetón, sí, fue todo un desafío porque el reggaetón no estaba dentro de mi set list. Era uno de los géneros que tenía más de lejos. Y enfrentarme a tener que tocar reggaetón, que dirigir una banda de reggaetón no fue sencillo. Porque tuve que traspapelar todo y aprender de cero. Oh, Dios santo. O sea, no solamente el swing, los elementos que puedo incluir dentro del reggaetón, que aunque es algo muy métrico, me di cuenta de que musicalmente uno puede aportar mucho dentro de cualquier género. Sí, y me di cuenta de que no solamente es tocar lo que otros hicieron, o sea, como que hay un ritmo estándar y hay que cumplirlo, sino que también afectar con la musicalidad que uno pueda tener lo que está ejerciendo en el momento. Entonces me tocó eso, incluso hemos metido guitarras worship dentro del reggaetón. Aquí se los digo. Aquí se los digo. Sí. ¡Herejía! Sí. Pero es que me ragan su vestidura. ¿Saben algo? No voy a ragar mi vestidura, pero no voy a decir algo. Es lógico, porque son más o menos lo mismo. Disculpen. ¿Qué
se ofende, pero vamos a dejar esto. Edgar, ¿nos quieres llevar al No. Esto va a ser bueno. Vamos a dejar esto de... O sea, ya sabemos que los haters van a llegar por la cuenta del profe. Dios santo. Exacto. No, pero sí es un reto, o sea, ese tipo de género, porque normalmente uno escucha la producción, uno escucha lo que está grabado, y el reggaetón es uno de los géneros que más se hizo programado, pues, Exacto, muy digital, electrónico, exacto. Entonces, presentarlo en vivo, tienen su reto. sí, no es simplemente emular lo que se hizo tal vez con un synth, pues, hablando del rol del bajo, y en general aprovechar que tenés una batería, que tenés una guitarra eléctrica. De hecho, escuchamos presentaciones de los reggaetoneros en vivo y, loco, son otra cosa. Yo te iba a decir Es exactamente otra eso. cosa. Sí, porque uno dice reggaetón, Los reggaetoneros en tumba. vivo y en general los músicos tienen nivel Sí. y los respeto. El problema del reggaetón es que es como un género tan fabricado y tan electrónico. Cuando está en la grabación que hicieron en el estudio, particularmente a mí como músico no me dicen mucho. Pero cuando vamos a trabajar, y que también he tocado reggaetón, valga sea, no puedo decir que no haya un género de los que normalmente se toca que uno no tiene que hacer. Claro. Porque eso es una cosa que como músico de no, yo voy a tocar únicamente worship, yo únicamente voy a tocar música de la iglesia, y resulta ser que llega el día en que tienes que hacer algo porque de pronto en casa necesitas algo, y si vas y tocas, te ganas algo y suples tu necesidad con algo que sabes hacer. Exactamente. Y de eso pudiéramos hablar otro día. Otro tema largo. Otro capítulo. Fue el capítulo, la primera Pero temporada. es importante entender que no nos podemos cerrar a género. Yo al principio, cuando empecé, no existía el reggaetón, para que saquen cuenta. Sí. Cuando yo empecé, había una broma que se llamaba el merengue hip hop, que fue lo que después devino el reggaetón. Ese merengue hip hop estaba Proyecto 1, Sandy Papo, en esa época. Y disculpe, aquí vamos a nombrar artistas tanto cristianos como no cristianos. Exacto. Porque estamos hablando del instrumento y obviamente le vamos a dar un enfoque cristiano, pero eso era lo que oía la gente normalmente y a mí no me gustaba. Pero el primer dinero que me gano me lo venía tocando una canción de Sandy Papo. Para que goce con Sandy Papo. No, Bueno, Dios a mí me tocó santo. algo más bonito. Te felicito. Sí, a mí me tocó Luis Miguel. Ah, Luis Miguel. Pero fue un desafío. Aquí todos amamos a Luis Miguel. Pero fue un gran desafío porque yo estaba acostumbrado a la armonía de la iglesia, sobre todo a lo más reciente, que es el worship, que son progresiones de acordes muy sencillas. Reggaetón. Cuando me tocó enfrentarme a Luis Miguel, o sea, a los arreglos de los bajistas, yo decía, esto es otra cosa, que ahí, y me costó entrar en el asunto, ¿no? Entender la armonía, pero bueno, también el tema del sonido, ¿no? Esos monstruos uno los ve con un Ken Exacto. Smith, con un Pavel, con un 5 o 6 mil dólares. Sí, Exacto. bajo de 5 o 6 cuerdas y uno tiene... Uno de 200. Yo comencé con un Ivan Yo un bajito de comencé 4 cuerdas pasivas. Comencé bueno, con un Sí. Yamaha RBX 200, pero ya va, se oye caro. Se oye grande, pero pero ese es el más barato el más que barato tenía la de la Yamaha Yamaha. en los años 90, no voy a decir cuál. Eso era un bajo de $100. Sí. $100, era lo que costaba el RBX 200. Y qué bueno sonaba ese condenado. Óiganme, no le hacemos publicidad a marcas, pero si Yamaha nos ve Todavía no, pero ya. sepan que aquí Exacto. estamos Yo personas que los amamos. Por lo menos miren aquel bajo que tiene a nivel un Yamaha. Yo tuve un Yamaha, de esa es la serie BB, excelente. Pero bueno, yo empecé con un RBX 200 y yo era feliz, muy feliz, créanme. mi primer bajo fue un Washburn, un XB 125. Yo tuve uno. También era muy básico, pero con Pero ese entraba. empezamos a rodar. ¿Y cuál fue tu primer bajo, Mi Miguel? primer bajo fue un Ivan Es un Ivan que traía un P Ya está. pasivo y de rock and roll. Rock and roll no sabes, el bajo aquí, para afuera. Y vamos, Las piernas así abiertas, cambetas, una conga. y a darle. Sí, pero es un tema y es un buen tips, ¿oíste? A veces uno se cierra, me pasó lo que estabas comentando de ser selectivo en un momento en el que no nos corresponde ser selectivo. Cuando estamos comenzando creo que es bueno, con orden por supuesto, pero es bueno estar abierto a cualquier género, porque Sí. esperar estar listo en un género para salir a hacerlo es complejo. Tendrías que contar con una disciplina, un tiempo que a veces no lo tenemos. A veces no lo tenemos porque... Los estudios. Exacto. En el caso de los me voy a jóvenes, preparar, Sí. no sé, voy a prepararme en gospel para que cuando llegue la oportunidad yo pueda tocar gospel. Tal vez cuando llegue la oportunidad ya pasó algún del gospel o ya perdiste la oportunidad de estar dentro de una... Entonces me pasó, yo comencé a los 14 años con el bajo. Empezaste más joven que yo. Sí. Yo empecé a los 15. Bueno, vale. Pero vos soy otra cosa, Está soy bien. extraterrestre. A vos te están buscando los hombres de negro todavía. Exacto. Aquí está escondido. Sí.
Entonces comencé y recuerdo mi profesor de música del colegio, al que le debo mucho y a veces me lo encuentro por ahí en la ciudad. Él se llama Luis Labarca, tiene dos agrupaciones, una agrupación de gaita cristiana increíble, se llama Ararat, y tiene una agrupación de música de órgano zuliana, mal llamada guaracha, que se llama Mictán. Mictán, yo era fanático. Luis Labarca también tuvo en el liceo. Yo recuerdo haber visto a Mictán hace 15 años y me sorprendió mucho Increíble, que yo oigo el grupo y de pronto miro a ver, porque el organista es brutal y miro y no hay organista y yo, ¿qué pasó? Yo dije, estarán trabajando con playback. Resulta ser que me voy por detrás y había un niño como de este tamaño. Ajá. Y no alcanzaba el piano porque estaban trayéndole una caja para que se montara y el muchachito estaba y yo, Dios mío, un extraterrestre. Es él, ese niño. Tiene que ser alumno de Luis, ¿no? Debe ser alumno. No, ya Luis es un adulto, fue profesor, fue mi maestro de música en el colegio. A los 15 años era un niño. Debe ser hijo o alumno de Luis, para que sepa. Entonces él llegó a mi casa, me acuerdo que llegó a buscarme, yo estaba atravesado con el rock and roll y dije, yo soy rockero, de los más podridos, los que menos se lavan el pelo, ese soy yo. Y él llegó a buscarme para tocar en esas dos agrupaciones de gaita. Yo hasta el día de hoy me arrepiento todavía porque yo pude haber seguido con mi banda de rock tranquilito y aprender, pero entonces no, me van a mamar gallo, me van a decir que soy niñero, uy, gaita, por favor, no, voy a convertir en un gordo barrigón. No. Traten de estar abiertos. Igualito me convertí en un gordo barrigón, pero con el pelo largo. Me río porque ese es un estereotipo de los bajistas. Sí. Que los bajistas son gordos y barrigones. Y lentes. Muchos usan lentes. Ah, no, pero yo también tengo los míos. Lo que es que no me los puse. Aquí están. Yo tengo que ponerme, pero no, todavía no. Entonces, eso. Él llegó a buscarme y dije, no, gaita, no, Luis, chamo, gaita de verdad que no creo, ¿viste? No creo. Y me arrepiento porque yo ahorita, con la edad que tengo y la poca experiencia que pueda tener, me vienen a buscar, loco, para tocar gaita y yo lo pienso 2 veces, ¿me entiendes? Loco, pasame el repertorio, a ver si me lo estudio, a ver si lo entiendo. Nos ha tocado tocar gaita en la iglesia y tal y cual, pero nunca he agarrado una temporada así de gaita como tal. Me tocó en diciembre. Me pasa igual con la guaracha, con la música zuliana. ¿Cómo le va con la gaita? No, man. Bueno, tuve la desdicha de que quien tocó el 4 también era bajista y es un bajista pro. O sea, pro en la gaita. Y de verdad que fue un desafío. Sí. Agarrarle el swing a la gaita no fue sencillo. Pero el tipo me dijo que me fue bien, así que bueno. Para los que de pronto no sean de Maracaibo o de Venezuela que van a ver este podcast, la gaita es un género de música zuliana que está marcado en tiempo de 6 octavos. ¿Y cómo sonaría? ¿Y el bajo cómo haría, Miguel? No, tócalo, te hago la armonía. Bueno, yo no soy muy buen gaitero, pero... Eso. Uy, cuando el pete no existe y en algo quería ser no, yo no canto, eso es... No, yo me sé. Eso es gaita, para quien no lo haya visto, es un ritmo, y el bajo que se toca en la gaita es muy, muy técnico. Lo comparo con el vallenato de Colombia en aspecto de, que por cierto, el vallenato es algo que a mí me elude, se los confieso. Yo lo sé tocar, pero hay otros bajistas que he visto, por lo menos nuestro hermano Camejo lo hace increíble. Camejo, hermano, tenés que darnos una clasecita. Tenés que venir y darnos una clasecita, mi hermano, porque... Claro que sí. De verdad que particularmente yo en el vallenato, soy una persona bastante, yo sería como decir un síndrome de Down del vallenato. Lo medio machuco ahí, pero... No, yo hace poco tuve la dicha de... Creo que son los mejores, de verdad. Ellos son músicos seculares, no tocan en ninguna iglesia. Ellos se llaman Anderson y Carlito. Anderson toca el bajo y Carlitos toca la guitarra. Y son... De verdad que yo, estábamos tocando en vivo y de repente yo me quedaba mirándolos a ellos. Yo estaba tocando guitarra eléctrica, profe, no sé qué te molesta. El diablo. El diablo. Yo me lo quedaba así porque hacen... La guitarra es del diablo. Carlos hace guitarra de cuerdas de nylon. Y Anderson en el bajo. Brutal. Son mayores, son de mar. Una vez los vi, son increíbles. Locos, son increíbles los dos. Y vos lo veis, los hizo grandes y lo veis a los dos y de verdad que es una broma asombrosa. Entonces yo estaba tocando. Y de repente yo me quedaba mirándolos y comenzaba a disfrutar, y no tocaba y de repente, yo también estoy tocando. Porque era asombroso. Me ha pasado. Pero ¿viendo qué? Viendo amigos tocar. Por lo menos había un guitarrista con el que yo tocaba que me pasaba eso. Uno de los pocos que yo acepto que sean
que no se andaba, llamado Juan Carlos Bueno. Yo cuando tocaba con ese muchacho, yo a veces me equivocaba porque dejaba de prestarle atención al bajo, sencillamente por ver su nivel de ejecución tan limpio. Yo nunca conocí un guitarrista tan pero tan limpio. Juan Carlos, te sigo admirando. De hecho, les voy a contar esto. Ustedes saben que no hay nada más desordenado que un músico. Sí, el día que yo visité, óiganme, el día que yo visité la casa de Juan Carlos, entendí por qué él es tan limpio con la guitarra. Entré a su cuarto. Jorge entra, cuando entro, las sábanas de la cama planchadas. Un quirófano. Parecía que entré en un quirófano y el cuarto olía increíble, o sea. Yo tengo un primo pianista que, no voy a decir nombres para que no se me ofenda. El muchacho no entraba al cuarto y eso era cualquier desastre, pero Juan Carlos no. De hecho, yo todavía con mi esposa, mi cuarto huele bien porque mi esposa es la que ordena. Pero si estuviera yo solo, Dios santo. Pero Juan Carlos no. Juan Carlos, y llegaba, nos veíamos en la universidad porque estudiábamos juntos música. Y Juan Carlos venía de Cabima en carrito de tráfico y llegaba a la universidad. Y olía como si se acabara de bañar. Olía a flores. Yo le decía, Juan Carlos, dale gracias a Dios que yo soy machito. Porque si yo fuera medio raro, yo estuviera enamorado tuyo, porque es que estás demasiado bello. Demasiado bello. Juan Carlos, te quiero. No, Juan Carlos es un gran guitarrista de la ciudad. De hecho, ellos son de la costa oriental. Sí. Y está... él tal vez no lo dice y muchas personas no lo saben. Pero para todos nosotros que, bueno, los que pudieron tocar con él, los que los vimos grabar, consideramos que es un sesionero, es una persona con una capacidad extrema para crear en el estudio, para grabar. El mejor sesionero que ha salido no de Maracaibo, porque no era de Maracaibo, sino de Cabima. El mejor sesionero de la costa oriental de la costa oriental no, de nuestro país que yo conozco. Obviamente hay músicos que no conozco, pero de los que yo conozco y traté, Juan Carlos Bueno. Increíble, y una sencillez, tipo de súper amable. Bueno, yo tuve una sola oportunidad de compartir tarima con él y una experiencia brutal. O sea, verlo tocar. A mí me pasó eso de que me quedaba entretenido, fue con el pastor, con Daniel. Daniel Meléndez. También excelente. Cuando yo llegué a la iglesia, porque yo nací en una iglesia donde estuve 8 años y luego, bueno, Dios me llevó a la iglesia que en ese momento se llamaba Dios es Amor. Y recuerdo que cuando yo llegué, me invitan a tocar. Ahí había un bajista que era muy bueno. Y un día me dice, bueno, vas a tocar la semana que viene. Y yo empecé a tocar. Obviamente estaba Daniel Pereira en la guitarra. El popular Pepe. El popular Pepe Trueno. Ese es otro extraterrestre, pero de la nueva generación. También de la costa oriental. Sí, muchachos, yo no sé qué hay en la costa oriental. Eso es real. De eso vamos a tener que hablar un día, de los músicos de la costa oriental. Alguien una vez me dijo algo, pero no lo voy a decir porque no se me ofendan los de la costa oriental. Bueno, sí lo voy a decir. Que ellos eran muy buenos porque como no tenían más nada que hacer, lo único que hacer era practicar. Y yo voy a estar depravado. No tenían San Bill. Bueno, no tenían San Bill. Estaba Daniel en la batería. Excelente. Y yo recuerdo que cuando yo estaba tocando, habían temas que eran exigentes y yo no sabía el groove. Entonces Daniel tocando, él me decía, venía acá, acércate. Yo me acercaba y con la mano izquierda me marcaba el groove con la baqueta en el brazo. Me hace eso, y eso era lo que yo tocaba. El grupo, o sea, tenía las notas, pero cómo acentuar el bajo y todo al mismo tiempo. Y él tocando y haciéndolo brutal con una mano y con 2 pies, y con esta mano me estaba indicando el groove que tenía que hacer. O sea, había momentos en que yo me quedaba pegado porque era el sonido. O sea, más que la virtuosidad, lo que me asombraba era el sonido que había. O sea, nunca había escuchado una batería sonar así. Bueno, y encontrarme con eso. Bueno, Daniel ¿me he tocado con Daniel alguna vez? No, pero Daniel es roca tuya. O sea, Daniel es muy bueno. Esa es la junta de Jorge. Daniel fue mi roca, pero me abandonó. Daniel vuelve a mí. Lo que pasa es que también ellos se dedicaron. No, es que ellos se dedicaron al pastorado. Jorge también es pastor y Daniel también se dedicó al pastorado. Pero déjame hablar a mí porque usted tiene mucho más hablar que de Daniel que yo. No, tranquilo. Mi experiencia con Daniel también tuve que tocar, me llamó la atención la versatilidad, el sonido, por supuesto, ni hablar. Es un sesionero también de la ciudad, una persona a la que le puede confiar la batería. Pero a mí lo que me llama Daniel es la versatilidad, y siempre lo comento. De hecho, hace poco estaba en un concierto en vivo, estoy viendo al baterista y loco, o sea, mi primera reacción fue, se parece a Daniel, le dije al que tenía al lado, me dijo, Daniel Meléndez, no sé. Porque es que él toca, no lo conoce. Por eso se dedicó al pastorear. Y está más en la sesión. ¿Qué me llama a mí la atención de Daniel? Daniel pone el alma, chamo, en cada palazo.
Y eso es tan... cumple tanto con la cuestión de que el instrumento llega a un punto en que se hace como una extensión tuya, pues, de tu cuerpo. Sí. Usted Daniel tocando y le va a dar un plato y vos sentís, o sea, le da con todo. No me refiero a fuerza ni a golpes, sino que vos veis a él tocar. O sea, ve un baterista que puede estar tocando así tranquilo y ok, suena la batería. Pero él puede estar haciendo el mismo grupo. Alma. Sí. Y él intenta explicarlo, pero yo lo he visto en acción. Él es mi pastor, toqué un montón de tiempo con él en la iglesia, que fue uno de los mayores privilegios que he tenido como músico. Y yo lo he visto a él intentar explicarle eso a otros músicos. Y hay gente que no lo entiende. O sea, porque cuando lo explica con una pasión tal que a veces uno como que se pierde en la explicación de lo que realmente intenta decir. Sí. Pero brutal. Bueno, Contanos. él dice que yo soy rosca, era rosca porque Daniel me abandonó. Pero bueno, volviendo al tema, óiganme, ya que estamos hablando de sesioneros, en Maracaibo hubieron varios, pero específicamente para la guitarra era Juan Carlos Bueno, específicamente para la batería era Daniel Menéndez. Daniel, puedo decir lo mismo que dije de Juan Carlos, un sonido. De hecho, nosotros lo llamábamos el Álvaro López, si saben quién es el baterista mexicano. Sí. Él era el Álvaro López de Maracaibo, porque es que definitivamente el sonido que él transmite con la batería es de otro mundo, está en las grandes ligas de la batería. Sí. ¿Qué más les puedo decir de Daniel? Que lo quiero mucho y que... Está herido. Estoy Estamos dolido. trabajando en el perdón. Yo le estoy pidiendo al Señor que me perdone porque Daniel me tiene herido, porque me ha echado un abandono, no se imaginan cómo. Daniel aparece, hermano. Nos hablamos en diciembre, me dijo que era unas clases de bajo, me dijo, y yo le dije, estáis depravados, si vos sois el rey de la batería. Pero bueno, Fuertes declaraciones, señor. Fuertes declaraciones. Pero lo quiero mucho y creo que todavía no he tocado, y he tocado con varios pupilos de él, no he tocado con alguien que toque siquiera la mitad de lo que le vi hacer a Daniel. Sí. Él está en otro nivel. Sí, está. Él está en otro nivel y él puede tocar tranquilamente con cualquier artista del mundo. Yo toqué con él en octubre, noviembre en Barquisimeto. Tenía rato él sin tocar, o por lo menos que yo lo viera. Y allá en Barquisimeto, o sea, la picó en pedacitos, pero pedacitos chiquiticos. Bueno. No, un nivelazo. Yo toqué con Dani y la versatilidad. Tocamos en una banda, se armó una banda para un matrimonio fuera de Venezuela. Por cierto, fueron como 15 ensayos y él estaba fastidiado porque ya desde el primer ensayo llegó, ya se sabía todo. Y bueno, algunos no teníamos tanta experiencia y de verdad era muy versátil la banda. Tocamos temas de formato de Big Bang, tocamos rock and roll de garaje, tocamos temas de los Beatles, tocamos un poco en el repertorio, pues era muy variado. Y él, en cada uno, loco, era asombroso. Y me pasó también, o sea, estábamos, imagínate, orilla de la playa, una tarima, y yo estoy tocando de repente y lo comienzo a ver a él y adiós. Cuando lo comienzo a ver, cuando vengo a verlo, disfrutando del baterista. Y él me mira, y yo, sí, yo también estoy aquí. No, claro que sí. Perdido con su ejecución. Sin embargo, les voy a decir algo. Hay unas nuevas generaciones de músicos que se están levantando, que están haciendo un trabajo increíble. Por lo menos les puedo nombrar dos guitarristas que son los únicos que ahorita les tengo amor. Que son nuestro hermano Ender Mogollón Ender. Preparen el equipo. Tu vida no es el vallenato. Y el otro es nuestro hermano Brixio, un animal. Hermano, yo otro tengo el privilegio de tocar con él. Brixio. Tiene un canal de YouTube muy interesante, por cierto. Vayan a revisarlo. Increíble. Sí. Brixio y también lo vamos a invitar. Los respeto mucho, me parece que son de las nuevas generaciones. Por ahí está también Robert Urdaneta. Robert Urdaneta también. No lo Robert conozco. Urdaneta, además en la iglesia, es el guitarrista de Alex Marquez. Él es mucho más de iglesia, pero ese también tiene tiene un sonido también muy bueno. No, y también toca vallenato. Pero ahorita, tiene que dejar el vallenato. Lo que es el sonido worship, por favor, hijo. También te vamos a invitar a Robert Urdaneta. Lo que es el sonido worship lo maneja muy bien. Yo necesito que me lo presenten. Bueno, como no, él es seguramente él es el guitarrista de Alex Marquez. Él está con Emmanuel Polina, otro bajista de la ciudad. Manuel, increíble, Manuel. También te invitado. Chamo, tenemos bastantes programas por delante. Sí tenemos. Yo me quiero decirles algo, porque tampoco es que hagamos este podcast de 40 horas, pero sí les quiero decir algo. La idea de esto que nosotros estamos haciendo, y disculpen que me tome el atrevimiento, es que nosotros queremos hacer crecer a este señor y el conocimiento, hablando de este señor el bajo, sí, claro. y el conocimiento que cada uno
tiene, va a aportar. Vamos a traer invitados, vamos a hacer reviews de instrumentos, vamos a hablar de género. Por eso es que este es el primero, pero así como dije, el primero. Aspiramos a llegar a los 500 podcasts en menos de 2 años. Buenísimo. ¡Oh, Dios! Casi uno diario. Y importante también sería que nos sigan en nuestras redes individuales y que las vamos a estar pasando. Porque así como tenemos este formato de hablar los tres, también cada uno tiene sus redes y podemos interactuar. Importante, comenten de qué cosas quieren que hablemos, Exacto, eso es de importante. qué cosas quieren que tratemos. De hecho, por lo menos a mí me han preguntado, profesor, ¿qué tipo de cuerdas puedo usar? Entonces yo le digo, bueno, a mí me gusta esta. No, profe, pero a mí me gusta esta. La de guitarra, por la escuela de guitarra. Deberíamos probar un bajo con cuerdas de guitarra. ¿No? Con cuerdas Y 3. en estos días vi de un bajista que se llama Charles Berthold, británico, que toca con el tapping. Ustedes no han visto. Claro, sí, ¿quién es? Agarró Un bajo fretless. un bajo y le puso cuerdas de guitarra. Herejía total. Herejía total. Yo casi le escribo y le digo, damn you. Casi se lo digo, pero no se lo dije porque lo respeto, porque me parece que es un bajista increíble. Pero eso de, hermano, o sea, tú me quieres en el podcast, ¿verdad? ¿Hasta cuándo la guitarra? ¿Hasta cuándo la guitarra? Ese capítulo va. Además, les voy a decir algo Y se lo hacemos a que ese. espero que me pregunten. ¿Por qué? Yo soy bajista de 4. Eso lo podemos hablar en otro podcast. No le digas 4, a 5, nadie. 6, 7 No cuerdas. Yo tuve todos esos modelos. Tuve de 4, de 5, de 6 y de 7. Yo amo el bajo de 5, pero. Bueno, Hay que ver el dicho del primo. El primo dice, menos es más, papi. Ajá, exacto. menos Es el mal. mejor consejo, la mejor recomendación que te pueda dar el señor nada más y nada menos que Jonathan Faría. Primo de 60. Lo quiero mucho, por cierto. Sesionista, productor, nivel. Increíble. Eso es otro extraterrestre más de esa Te generación. quiero mucho, Jonathan. Acordate que te quiero con todo mi corazón, primo. Y te digo lo siguiente, menos es más. Y saben que yo soy hombre de 4. Tengo de 5. Pero amo este. Lo amo este. De hecho, este es de él. Y este es de él. Y él nos trajo el sitio. ¿Saben Después algo? lo traemos. El señor tiene un bajo increíble que vamos a hacer pruebas y vamos a hacer un review. Es más, vamos a hacer un review de cada bajo que podamos agarrar. Seguro que sí. Definitivamente. Y hasta de Y una yo, guitarra, profe. Ajá, ya está. lo que está pasando. Está bien, no, profe, puro bajo. No, puro sí bajo. podemos, oiga, Como ahí. ahora hablando en serio, sí podemos hacer reviews de guitarra y de hecho en algún momento haremos algo donde el hereje toque la guitarra Exacto. y nuestro hermano Sin cante. compromiso. No, Probablemente. pero cuando invitemos a Brixio, cuando invitemos Exacto. a Ender, Exacto. Arequipe de por medio. Arequipito, Ender es adicto al arequipe. Sí, O una total. tortica, una tortica. Hay que dejar eso, papá. Te puede Por dar, favor, hijo. ¿sabes? El azúcar, la diabetes. Pero sea tu esposa, hijo. ¿Sabes que debemos tener también? Un baterista por ahí, chamo. Por ahí tenemos uno con el que hemos tocado los tres, que está ahorita Bastante. muy movido en la ciudad, el señor Jesús Rondón. Es su rondón. Jesucito, te amo, mi rey. Es un hermano que le tenemos mucho respeto y mucho cariño también. Tiene mucha versatilidad. Uno de los bateristas ahorita en la ciudad que está dando mucho de qué hablar. de verdad. Eso es uno de mis mejores amigos. Les voy a decir algo de Jesús. No conozco un baterista que guise con más gente al mismo tiempo. Un Yo día me tampoco. puse a contar con Imposible, él. imposible. El popular pimentón, pues, tanto lo Estaba en más de 8 guisos. Nosotros le decimos aquí guisos, para el que no sepa, a tener muchos grupos. Y el guiso. Ejemplo, él tocaba con... Bueno, no Se lo cuento. Yo- Él nos va a contar, él nos va a contar. Bueno, sí, Él sí, nos va a que él contar, venga, como le que él venga y invitemos, nos él diga. nos va a decir. Jesucito tenía que explicar. Y él dice, no, yo nada más estoy con dos. Eso Oh, no. yo le digo Ah, a él, eso se lo dices a todos. Exacto. Todos los hombres son iguales. Hay otro baterista también de renombre, Owen, y me llama la atención la juventud que tiene y el talento que tiene. Está con nosotros girando en la banda de Pedro Gómez, se llama Elías Urdaneta. He tocado con él. Yo no he tocado con él. Yo sí he tocado. No lo conozco en persona todavía. Tiene un sonido ese muchacho He tocado con él. increíble. Sí he escuchado mucho de él, pero nunca Sí. he tocado con él. Tiene un sonido muy, muy actual, está muy en la paleta. Y que hay grandes, loco. grandes. También podemos invitar percusionistas y tenemos a nuestro negro. Ah, Ocam no sale de Terraza 77. Ay, Dios. Sí, ahí está en Sí, no, sí. entonces él compra las tortas ahí. Ay, ay. ay, Dios Ay, santo. ay, ay. Aunque se está mudando papadilla, ¿viste? Sí, En este momento, ay, ando señor. papadilla. Papi, esos chistes internos. Oh, Dios santo. Esos chistes internos. Eso nada más lo va a saber todo el que vea el video. Tremendo, esos chistes internos. ¿Qué les parece, muchachos, si ya para finalizar, pues ya tenemos más de 1 hora en esto para que Eso es sepan. correcto, sí. ¿Por qué les parece si agarramos y hacemos un pequeño jam para que... A tres no sé, bajos. a 3 bajos. Algo que no se ve normalmente. Hola, hija. Hola, chica. Bueno, ¿cómo está? ¿Ya están grabando? Sí. Ya estamos terminando.
Tranquila, eso se puede cortar. No Claro. pasa nada. Que no deberíamos cortar. No deberíamos, eso debería estar. Ok. Ok, hacemos un jam entonces. Listo. Sí va. Tonalidad. Sí, amor. Sí o no. ¿Sí, amor? Menor. Menor. Mira, ves. Yo tengo la armonía, el señor es el bajo y usted no No, da yo, la- ¿por qué? No, Eso. no, no lo diga. Chamo, ustedes son vivos. Eso. Es que sí. Ellos.
¡Ey! Bueno, creo que sí. Dios mío, el compromiso. Sabor. Creo que por hoy ya ¿Estamos listos. Esperamos que este primer podcast sea para ustedes de tanta bendición como en mi caso les voy a decir, muchachos. Esto es un sueño que Dios me dio hace mucho tiempo y que sabía que solo no puedo. Por eso yo los necesito a ustedes y a todos. Todos los invitados que van a venir son importantes. Y es porque yo necesito crecer. No me quiero estancar como músico. Y yo aprendo de todo el mundo, hasta de los guitarristas. Y nosotros aprendemos de él. Eso es correcto. Bueno, recuerden suscribirse, recuerden comentar ahí, es importante la interacción. Cualquier sugerencia que usted tenga, esto creo que lo pueden hacer así, esto lo pueden hacer asado, es bienvenido. ¿Sí? Aquí estamos con los brazos abiertos, con las cuerdas listas. Eso es correcto. Esto se llama Entre cuerdas. En tres cuerdas. En tres cuerdas, En correcto. tres cuerdas. Ya pronto Aunque tenemos todos por ahí tenemos más el- cuerdas, pero somos nosotros tres. Tres. Por eso es que se llaman tres cuerdas. Bueno, Dios les bendiga. Bendiciones. Nos vemos en el próximo. Ok. Chao. Profe, ¿qué te parece si agarra una guitarra? Me voy. Yo estoy en mi cruzada anti-guitarrista. Porque los guitarristas son del diablo. Ay, todo. Y eso no lo pongas en los bloopers, ponerlo en lo que va. Ay, Dios.